Estaba viendo que tengo en línea a Ricardo López Murphy, que tiene un currículum muy impresionante, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, maestría de Economía en la Universidad de Chicago, doctor honoris causa en la UCEMA, y ministro de Defensa, ministro de Economía, ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de la Rúa, y que actualmente preside la Fundación Cívico-Republicana y fue elegido presidente de la Red Liberal de América Latina. Bueno, Ricardo López Murphy, con este currículum, va a competir en las elecciones de este año y dicen que va a buscar un acuerdo con toda la oposición unida ahora para el 2023. ¿Es así, López Murphy? Buen día. ¿Cómo le va, Magdalena? Es así. Yo creo que estas elecciones son elecciones de mediano término, donde normalmente se expresan los matices y lógicamente ahí es bueno que le podamos ofrecer alternativas a la sociedad. Y en el 23 es verdad que hay que armar una gran coalición que defienda la República, las instituciones y acabe con los excesos, desbordes y malas prácticas que ha tenido el kirchnerismo. Ambas cosas son complementarias y espero yo que sean muy útiles a la sociedad. ¿Cómo le va, López Murphy? Bien, muy bien, ¿cómo está? Bien, una de las cuestiones que tienen que ver con la economía y la política, ¿no? Que se mezclan o se mezclaron en los últimos 10 días, es esta disputa entre el ministro de Economía Guzmán, el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo, la vicepresidenta, el presidente. Usted que conoce por dentro cómo se maneja un gobierno, ¿qué opinión tiene? Mire, ahí hay una opinión muy clara. La sociedad nomina su gobierno de manera democrática y horizontal, pero la administración es vertical. El primer magistrado ejerce esa administración, es irrenunciable esa potestad. Si el presidente no puede remover a un funcionario cuarto nivel como un subsecretario, usted crea una disminución, un desperfilamiento, una desautorización al funcionamiento institucional que es sumamente grave, más si se lo hace desde dentro del mismo gobierno y dentro de la coalición de gobierno. Eso afecta también al ministro de Economía y, bueno, sería intolerable en cualquier país porque eso va mucho más allá de la economía. Genera el respeto, la consideración y la autoestima que es necesaria en cualquier actividad de la vida, pero mucho más en la función pública. Ahora pasó, ¿no? Acá en la Argentina, Basualdo sigue en su cargo. Ayer Guzmán por primera vez se defendió públicamente, ¿no? Respecto a los subsidios, que era el tema que estaba en discusión entre los dos. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede afectar esto la economía? Primero, y después, ¿alguno de los dos se va a tener que ir o pueden convivir los dos y esto generar más daño? No lo sé. Eso es claramente disfuncional, no es la primera vez que ocurre, nunca había sucedido de una manera tan abierta y da una idea de la descomposición de la coalición oficialista, que es fruto también de su fracaso. O sea, acá hay un gran fracaso. Primero, un gran fracaso sanitario, que es el problema más serio que le enfrenta a la sociedad argentina. Fracaso sanitario el año pasado, cuando mandaron a la economía una caída que es 3 veces la caída del mundo en su conjunto. Fuimos de los peores países en términos de performance. ¿Por qué? Porque se siguió una política sanitaria equivocada, a la que quieren volver. ¿Qué era lo que había que hacer y qué hacían los países más eficientes del mundo, los que sufrieron menos? Bueno, testear, hacer el trazamiento, aislar a los enfermos, no cerrar toda la economía, no aislarla, no llevarla a este nivel de pauperización colectiva a la que nos llevó una mala política sanitaria. ¿Cuál era la clave del 2021? La clave del 2021 era
vacunar. Ese era el cuello de botella, ese es el problema principal. Bueno, ahí el gobierno no solo fracasó, sino que ahora sabemos, hizo muy mal las cosas, muy mal con Pfizer, con las vacunas que ofrecía la Organización Mundial de la Salud, y nos dejó en un estado de desprotección. En ese clima es que discuten medidas alocadas, contradictorias, con la finalidad de ver cómo pueden remontar el descrédito que ha alcanzado en la opinión pública. Y ahí es donde ocurre una cosa que yo quiero que usted ponga el foco. Las medidas del ministro fueron votadas en el presupuesto. El presupuesto dice lo que el ministro está pidiendo. Y lo votaron todos. Pero lo que ocurre es que no son conscientes ni de lo que votan ni para qué gobiernan. La ley fundamental de un país es el presupuesto. Ahí votaron lo que ahora entra en contradicción, y eso da una idea del desorden profundo que hay allí, como cuando usted recordará cuando soltaron esos miles de pesos al comienzo de la pandemia, que sembraron de inseguridad y terror a todo el país, pero en particular al Gran Buenos Aires. Ahora, López Murphy, Miguel Wiñaski, ¿cómo le va? ¿Qué pasa con la inflación ahora, no? Alrededor del 4%, no es la que no es la que viene, no va a ser la proyectada, que fue muchísimo menor. ¿Y hasta dónde llega, no? ¿Cuánta inflación tolera la sociedad, el país, la economía? Mire, el año pasado, con esa política desquiciada en lo sanitario, ocurrió una política desquiciada en lo económico. Nosotros tuvimos un déficit descomunal que se cubrió emitiendo dinero. El dinero emitido en esas cantidades exorbitantes obviamente no tiene un impacto inmediato en la inflación. Normalmente se calcula que hay un rezago de 6, 9 meses. Impacta inmediatamente en el tipo de cambio y después, con el tiempo, impacta sobre la otra variable. Lo que nosotros estamos es en un proceso de normalización de esos desequilibrios. En nuestro país, desgraciadamente, esos excesos que se cometieron en el pasado son los que están apareciendo en los registros ahora. En esto no hay forma de evadir las consecuencias de los hechos que se hicieron el año pasado. Ese déficit brutal generando enormes expansiones monetarias en un país que carece de un signo monetario estable, porque le ha quitado 13 ceros a la moneda, cada cero es 1000% de devaluación, es decir, hemos tenido entre 1970 y 2020 aproximadamente 85% de inflación anual y hemos emitido al 86% anual, o sea, nosotros no estábamos en condiciones de hacer lo que se hizo, bueno, estamos pagando esas condiciones. Normalmente yo creo que el consenso de la profesión económica, que está hablando de una inflación de alrededor del 50%, me parece en las circunstancias actuales el piso de lo que va a ocurrir. Y ayer el presidente hizo anuncios, ¿no? Económicos, que no se sabe bien cómo se van a financiar. No, bueno, claro, es que permanentemente están con una visión extremadamente populista, como fue en la gestión anterior del kirchnerismo, sobre todo en los años de Cristina, sobre los últimos 4 fueron catastróficos, que no están bien registrados en la opinión pública. Ahí quebraron el Banco Central y lo endeudaron extraordinariamente, lo dejaron sin reserva y con una deuda enorme. ¿Ustedes se acuerdan cuando... Para el kirchnerismo eso fue durante la gestión de Macri. Eso fue antes, va a ver los números, porque los números son impactantes. En la gestión de Cristina habíamos terminado sin reservas, con dólares vendidos a futuro que no los teníamos, con 45.000 millones de 45.000 millones de LELIQ. Y Fernández lo criticaba a Macri porque tenía 15.000. Usted se imagina la falsedad. ¿Pero cómo las LELIQ siguen existiendo? Pero si ahora tenemos casi 40.000 millones en LELIQ, han metido una cantidad inmensa de LELIQ y pases para
¿Cómo financiaron los préstamos enormes que le dio el Banco Central al Estado? Lo financiaron colocando bonos en el sistema financiero. Detrás de cada uno de nuestros depósitos hay una LELIQ. Es un número extraordinario el que tenemos ahora. Por eso, me preguntaban ustedes la inflación. Es que con un Banco Central que tiene una deuda inmensa y la única forma de pagarla es emitiendo dinero, es inevitable que tengamos un sesgo inflacionario, no en el 21, no en el 20, sino hasta que no saneemos ese Banco Central. Parte de lo que, digo, para una cosa que hay una gran confusión en la opinión pública, y yo quiero aprovechar un programa de su audiencia para ponerlo blanco sobre negro. Siempre se lo acusa, y yo tengo una gran crítica a lo que fue el gobierno del presidente Macri, pero siempre se lo acusa del endeudamiento. En realidad, Macri, cuando uno hace bien las cuentas y consolida las cuentas del Banco Central con la tesorería, el endeudamiento fue entre 45.000 y 50.000 millones de dólares en toda su gestión. El endeudamiento de Cristina entre el 2011 y el 2015 fue 70.000 millones. Usted ve cómo está tergiversado el debate, en gran medida por culpa del presidente Macri, que no se sabía defender. Y ahora con la pandemia, ¿no? Como está con estas nuevas medidas que se tomaron y las vacunas que no llegan, ¿cuál es el panorama y las nuevas medidas también económicas, además, ¿no? de las restricciones? ¿Cuál es el panorama? Y además la pelea de Guzmán, perdón. Claro, porque desautorizar a un ministro, como han hecho con Guzmán, digamos, eso desorienta a la opinión pública también, ¿no? Está desautorizando un miembro del gobierno. Un miembro del gobierno que tiene a su cargo la negociación internacional en un momento que nos vencen deudas que renegoció Kicillof a tasas extravagantes que nos van a significar un costo enorme si no las enfrentamos. Es decir, acá algún día se tendrá que hacer el juicio sobre los desbarajustes que hizo el señor Kicillof en la compra de YPF, en la negociación del Club de París y el mazazo que viene si no hacemos las cosas que, bueno, en este caso el ministro Guzmán él sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que ¿puede hacerlo? Además bueno, yo creo que él y el presidente saben los costos que tiene insistir en una locura populista. Es decir, ya estamos en una situación de extraordinaria vulnerabilidad para seguir profundizando un rumbo equivocado. Ahora, Y ¿usted eso, cree cuidado, porque, a ver, yo quiero que entendamos una cosa. Ser populista con precios increíbles, con reservas increíbles es una cosa. Ser populista sin plata lo lleva a usted al desquicio. ¿Cómo será de mala la gestión que con precios de la soja, pero más que de la soja, el aceite de soja, porque Argentina no exporta prácticamente soja, exporta aceites, harinas, pollo, carne, exporta productos elaborados, hace la cadena de industrialización. El aceite subió 150% en dólares el aceite de soja. Que nosotros, con estos precios que nunca tuvimos, tengamos las dificultades que tenemos, da una idea de la incompetencia de la administración. Ahora también hay algo que llama la atención, López Murphy, es que a pesar, ¿no es cierto?, de todas estas circunstancias que usted menciona, el respaldo o no del presidente, de todas maneras Guzmán va de viaje a Europa con él, con una gira que empieza, creo que pasado mañana, ¿no? Ellos están tratando, mi intuición es encauzar o lograr el mayor apoyo de los países para poder lidiar con ese vencimiento que tienen y con los vencimientos que tienen este año, con la fortuna de que el Fondo Monetario hizo una ampliación de los derechos especiales de giro, para que la gente lo entienda, es como una moneda internacional, y le regala a Argentina 4.400 millones. Con eso, más los precios internacionales que tenemos, tenemos un exceso de recursos de 15, 16 mil millones. Deberíamos estar en condiciones de resolver estos problemas de la manera más sencilla posible. Por eso yo refiero a la incompetencia, a la incoherencia, y no se puede ir a un gobierno para destruirse la coalición entre sí. Si alguna viveza tuvo la señora vicepresidente,
fue que durante 2019 se escondió detrás de Fernández y detrás de Massa. Lo que yo creo que es un error y que lo va a pagar en las elecciones es que en estos 2 años, en este año y medio, se ha desnudado al gobierno. Y ahora sabemos que es ella que no solo gobierna, sino humilla, y eso no va a ser gratis. Espero que no sea gratis. Ahora, ¿hasta dónde llega la influencia del Instituto Patria, el instituto que comanda Cristina? Bueno, da la sensación que hay como un gobierno paralelo. Eso es lo que sí. yo no he estado en eso, pero la sensación que uno tiene es que hay un gobierno paralelo en el cual se induce a medidas que son siempre equivocadas. O sea, por ejemplo, las medidas que querían desconocer la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Todos sabíamos que si la Corte fallaba a derecho, era imposible que no ratificara la autonomía. 2 de los miembros de la Corte fueron constituyentes en el 94, fueron los que escribieron esa parte. Entonces, era inevitable el fallo. Ahora, ¿qué lo lleva a hacer cosas que saben, siendo abogados, que son imposibles de llevar adelante? Bueno, yo creo que es esa locura de una coalición que se combate dentro de sí. Yo tengo suficientes años para recordar lo que fue el gobierno del 73-76, sobre todo en la época que gobernaba Isabel, el conflicto enorme que había y el caos que era eso. Ojalá que esta vez lo viemos. Bueno, veremos qué nos depara el futuro. ¿Qué decías, Nico? No, solamente digo, de cara a las elecciones, ¿usted cree que la sociedad cobra conciencia de este panorama o no? Yo creo que sí. Mire, cuando usted mira las encuestas de opinión, usted ve encuestas tremendamente negativas, tanto para Cristina, para Máximo, para Kicillof. Es muy raro que con esas encuestas, con la caída hay una encuesta del Instituto de Itela sobre la opinión sobre la gestión de gobierno, que ha tenido una altísima correlación con los resultados electorales. En todas esas encuestas y en el panorama que hay a futuro, es inevitable que eso implique un castigo. Para mí, la gran alternativa que tuvo el gobierno, que no lo supo capitalizar, fue, y que reconozco que hubiera sido más difícil la competencia electoral, es si hubieran acertado con las vacunas y hoy tuviéramos vacunado, digamos, como Chile, 20 veces más de lo que tenemos vacunado. No, si seguro. eso hubiera ocurrido, bueno, esa eficacia hubiera sido un atributo muy importante. Pero usted compare lo que tienen 2 dosis en Argentina con lo que tienen en Uruguay, en Chile. No le digo Israel, Reino Unido o Estados Unidos. Le digo los países vecinos. A mí me parece que un buen patrón de medida de lo que Argentina puede hacer son Uruguay y Chile. Lo que Uruguay y Chile pueden hacer, nosotros deberíamos poder hacerlo. Por ejemplo, ellos eliminaron la inflación. No, y además saber que si tenemos una dosis, alguna vez, no dentro de un año, sino dentro de algunos días, podemos tener la segunda, ¿no? En fin, son... No, claro, eso es vital. ¿Usted llegó a vacunarse, López Murphy? Yo me he dado la primera dosis. Ajá. Pero lo que quiero decir es, aún en los países que se han vacunado, hay mucha cautela todavía. Esta pandemia ha sido una catástrofe a nivel internacional, pero el problema es, en esas catástrofes, cómo reaccionan los gobiernos, con qué habilidad, con qué capacidad de gestión, con qué aptitud. Y yo creo que este es el problema central, la ineptitud que han tenido para enfrentar el mayor desafío de Argentina en estas últimas décadas. Efectivamente, no me puedo extender, pero son las situaciones límites que justamente Miguel relata bíblicamente en su último libro y que son desgraciadamente parte de la realidad. Bueno, Ricardo López Murphy, muchísimas gracias por esta interesantísima conversación con nosotros. Muchas gracias. Un gusto, Magdalena, de hablar con ustedes. Muchas gracias. Saludos.